vamos a hablar de los navarros, porque uno de los pocos espacios que nos queda para la victoria es recordar a vascos, navarros y catalanes América, porque su lugar natural de expansión, de viajes, de grandeza incluso, está en América. Y en América hay muchas de las huellas de que vascos, navarros y catalanes han estado plenamente integrados y orgullosos de ser españoles. Y entonces, bueno, pues le voy a pasar la palabra a una de las personas que más sabe de esa infiltración en Navarra por parte de las huestes nacionalistas abertzales, que es el autor navarro Fernando Vaquero Orruquieta. Tu turno. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por este necesario evento de reconocimiento y difusión de la hispanidad. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y especialmente infinitas gracias a Rafael. Me corresponde en mi turno hablar de la aportación de los navarros a la empresa hispánica, a la hispanidad, a las Españas, a España. No soy un orador acreditado, no soy un académico, tampoco un docente. Creo entrar en la categoría de los divulgadores y acaso, tal como me han calificado en algunos foros abertzales, no necesariamente con buenas intenciones, junto con otros epítetos no muy agradables, en la de propagandista. De manera que, dada mi acreditada tendencia en el desarrollo de mis exposiciones a divagar, enlazando unos hechos con otros, todos ellos con cuestiones de actualidad, perdiendo el hilo de mi propio discurso, pues procederé a la estricta lectura de unas páginas a modo de síntesis, pues son muchas las cuestiones que me gustaría transmitirles y prefiero confiar su resultado a este probado método y no a la emoción del momento. En esta ocasión, como lo hemos comentado, mi misión consiste en situar a Navarra, mi tierra, en el contexto histórico y mental de la hispanidad, es decir, la comunidad humana, espiritual por tanto, que nace de la monarquía hispánica primero, con España después, y ambas velis nolit, por afirmación o por negación, de la mismísima Iglesia Católica. En una época, la nuestra, caracterizada por el materialismo y el presentismo, siempre por una escasa reflexión y por las consiguientes simplificaciones en narrativas en blanco o en negro o en limitadísimos pensamientos dicotómicos, intentaré hablar del papel de los navarros a lo largo de los siglos, acreditando que Navarra, en contra de la imagen que muchas veces se tiene, no fue un pequeño reino aprisionado entre dos vecinos gigantes, Castilla y Francia, replegado interiormente en actitud defensiva y ausente de las empresas civilizatorias que se desplegaron en su entorno. Pero para ello vamos a partir de una hipótesis acerca de la naturaleza y la realidad de Navarra. ¿Qué fue Navarra? ¿Qué es Navarra? Bueno, pues Navarra fue un territorio plenamente romanizado, en primer término. Reino independiente durante varios siglos hasta 1837. Después, y durante 140 años, una provincia foral y una comunidad foral desde 1979 hasta la actualidad. A lo largo de buena parte de esta trayectoria, pues las gentes de este espacio histórico y territorial, denominado desde su autoconciencia primero como Reino de Pamplona, Reino de Navarra después, pues desarrollaron una experiencia popular de comunidad y libertad, una auténtica república cristiana. Ciertamente, a Navarra no la determinó nunca una única lengua, porque se habló y se hablan varios idiomas, diversos dialectos del euskera y el castellano hoy, además de otros desaparecidos de su solar, caso del celtíbero, el latín, el godo, el hebreo, el provenzal, el bearnés, el navarro aragonés y otros que están regresando con fuerza, paradójicamente, me refiero al árabe y al berbere. Tampoco la determinó a Navarra la raza, pues fue y es crisol de etnias muy distintas: vascones, celtas, celtíberos, romanos, aquitanos, visigodos, árabes, africanos, judíos y francos de diversas procedencias, y siempre en una relación muy estrecha, humana y comercial con los pueblos circundantes del Valle del Ebro. Navarra, por lo tanto, nunca ha sido el fruto político de una construcción ideológica nacionalista,
de uno u otro signo. Recordemos que el nacionalismo es un concepto moderno, fruto de la Ilustración y por lo tanto en ruptura con toda la tradición histórica española. Bien, pues en el centro de nuestra hipótesis situaremos al concepto de libertad, pero no en el sentido que hoy le atribuye la posmodernidad a modo de radical autodeterminación personal, sin sujeción a regla o norma alguna, lo que implica inevitablemente una feroz deconstrucción social y personal e insoportables dosis de dolor. Vamos a remitirnos al concepto histórico de libertad en Navarra, es decir, el concepto cristiano, pues Navarra fue, y todavía en gran medida lo es, un fruto concreto de la cultura y la civilización cristiana, es decir, un movimiento personal y comunitario de siglos dirigido al bien común conforme a los principios de acción del derecho natural y por medio del instrumento jurídico de los fueros o fuero. Entenderemos por fuero la articulación normativa de derechos y deberes, de poderes y jurisdicciones, reguladora de las relaciones sociales con los demás, de dentro y de fuera, y en particular en defensa de las libertades individuales o colectivas frente a los posibles abusos de los poderosos. El fuero navarro fue, junto a la Iglesia católica, columna central de aquella república cristiana, una manera de situarse ante la vida y el mundo desde la pertenencia comunitaria y los valores cristianos, generando en sus gentes una mentalidad realista con acento propio y enraizada en la cultura católica. Bajo la civilización de Roma, la península ibérica, Hispania, alcanza conciencia de sí, generándose una sociedad mestiza estructurada en torno a las calzadas romanas y las ciudades que levantaron o resucitaron tantas veces merced al esfuerzo de legionarios ya licenciados. Fue el caso de mi natal Pamplona, originariamente Pampoelópolis, la ciudad de Pompeyo. Muy pronto, Navarra y Pamplona empezaron a cristianizarse y más tarde, con los godos, la religión católica unifica Hispania a partir del Tercer Concilio de Toledo, en el que participaría, y no casualmente, el obispo de Pamplona, Lilinio. Pero no era Navarra un territorio vascón, siempre rebelde, jamás dominado por visigodos. No estaba en Navarra don Rodrigo peleando porque no había manera de dominarlos, un pueblo indómito, desconocido, bárbaro. Bueno, entonces, ¿qué pintaba nada menos que el obispo de Pamplona en el Tercero Concilio de Toledo? Bueno, pues está claro que la historia es bastante más amplia y rica de lo que algunos nos están contando. Bien, de esta manera, hispanoromanos y visigodos, en una buena simbiosis étnica y cultural, alumbraron la nación más antigua de Europa. Pero la invasión musulmana interrumpirá casi hasta su total ahogamiento tan incipiente nación hispana. Casi inmediatamente, los cristianos resistentes del norte organizarán diversas unidades político-territoriales configurados en reinos con el recuerdo de la Hispania perdida, impulsando y sosteniendo la reconquista, una empresa mantenida desde el motor de una fe religiosa común frente a las sucesivas acometidas de los guerreros de la Umma ordenadas por Alá y su profeta Mahoma. Pues es en estos barros de la historia cuando surge Navarra, primero como reino de Pamplona, concretamente cuando Sancho Garcés I es reseñado, conforme las crónicas medievales de la época, como el primer rey con el que en aquella época Pamplona alcanzaría autoconciencia de su propia existencia como sujeto político, allá a finales del siglo IX. Un monarca posterior, Sancho Garcés III, conocido como Sancho el Mayor, a principio del siglo XI, reunirá por primera vez bajo su jurisdicción, vía matrimonial mayormente, todos los territorios cristianos peninsulares que, enfrentándose al Islam, pretendían revivir la memoria todavía viva de Roma y el imperio visigótico de Toledo. Además del sabio ejercicio de aquella potestad, Sancho el Mayor fortalecería el Camino de Santiago, impulsando el carisma y la disciplina cluniacense y la reforma gregoriana, y todo ello contando con la colaboración de un catalán extraordinario de la época, el abad de Ripoll Oliva, acaso una de las personalidades más fascinantes de aquella época.
y nombraría a otro catalán, Bernardo, como primer obispo de Palencia. Bien, pues su reinado fue muy bien valorado por sus contemporáneos, hasta el punto de que el cronista francés Rodolphus Glaber le denominó Sancho Rey Navarriae Hispaniolum, Sancho Rey de las Españas. Cuando en 1034 fuera coronado con el título de Rey de León, se hizo llamar Rex Dei Gratia Hispaniarum, por la gracia de Dios, Rey de los Españoles. Por su parte, en los documentos del burgalés monasterio de Oña, donde fue enterrado junto a su esposa castellana y descendiente de los últimos condes castellanos, se le llamó Sancius Gratia Dei Hispaniarum Rex. Y en otras crónicas, algo posteriores, será mencionado, agárrense, Imperator Totius Hispaniae, emperador de todas las Españas. Bueno, con tamaño bagaje, ¿cómo tienen los nacionalistas vascos la desvergüenza de llevarle un monumento en Fuenterrabía tildándole rey de los vascos? Y es que, sí, Sancho el Mayor era rey de vizcaínos y guipuzcoanos, pero no por vascos, sino por castellanos, además de leoneses, navarros, aquitanos y catalanes y aragoneses. Algo más tarde, otro rey de Pamplona, Sancho VII el Fuerte, participaría en la gesta hispano-cristiana de las Navas de Tolosa en 1212, impulsada y predicada como cruzada por el arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada, por cierto, otro navarro de Pontelarreina, un gran diplomático y teólogo de su época. Rodrigo Ximénez de Rada, además, como historiador, fue autor de una crónica titulada De Rebus Hispaniae, de los asuntos de España, conocida como la historia gótica, recogiendo la historia de España hasta 1243. Una España que, a día de hoy, nacionalistas, progres, posmodernos, comunistas y demás compañeros de modas y viaje niegan hasta en su misma existencia, o a lo sumo la califican despectivamente como cárcel de los pueblos. Ya situados en el siglo XVI, Navarra no podía permanecer al margen de los grandes movimientos geopolíticos de la época, optando por Castilla, incorporándose de pleno derecho y de igual a igual en la monarquía hispánica tras la batalla de Noailles de 1521, poniéndose con ella a varios siglos de devastadoras guerras civiles entre las facciones nobiliarias de agramonteses y beamonteses, de manera que los siglos siguientes, disfrutados en una paz inédita hasta entonces, constituyeron en todos los órdenes de la vida navarra una auténtica edad de oro, de la economía, de las letras, del comercio. Y no, Navarra no permaneció al margen de la vida de la monarquía hispánica, como tantas veces se viene afirmando, sino que al contrario aportó a sus diversas empresas universales lo mejor de sí, es decir, sus hombres y sus mujeres, el capital humano, lo que vamos a acreditar a continuación mencionando a sus personajes más interesantes. Siglos XVI, XVII y XVIII. Empecemos recordando al inventor y militar Jerónimo d'Ayanz, conocido como el Leonardo da Vinci español, inventor de más de 200 artefactos y uno de los inventores más famosos de su época, además de un militar de una trayectoria realmente formidable. El economista Diego Cruzat y Pérez de Jasso, el astrónomo Francisco Vicente de Tornamina, el poeta y músico Jerónimo de Arbolancha, el escritor Antonio Eslava, Juan de Goyeneche y Gastón, constructor, economista y fundador de Nuevo Gaztán, una localidad que está a unos 50 kilómetros de aquí, el comerciante y formidable escritor mercantilista Jerónimo Gustariz y Hermiaga, una época aquella en la que en el ámbito de la administración real ser navarro como vizcaíno eran títulos de honradez y emprendimiento. Otros muchos navarros brillaron en la América española. Empecemos con el militar y aventurero en busca del dorado Pedro de Ursúa, el gobernador del nuevo Reino de Granada Miguel Díaz de Armendáriz, el defensor de Guatemala frente a los ingleses Melchor de Mencos y Medrano, otro Mencos, Martín Carlos de Mencos y Arbizu, gobernador también de Guatemala, el capitán general del nuevo Reino de Granada, el tafallés Gabriel de Mencos y Arbizu,
el pamplonés José de Armendáriz y Perurena, capitán general y virrey del Perú, Martín de Ursúa y Arizmendi, gobernador de las Islas Filipinas, Agustín de Jáuregui y Aldecoa, virrey del Perú, Sebastián de Eslava y Lasada, virrey del Nuevo Reino de Granada y primer marqués de la Real Defensa por su actuación en la batalla naval de Cartagena de Indias, es decir, el superior de Blas de Lezo. Por lo tanto, un caso formidable, el de la batalla y la defensa de Cartagena de Indias, un caso formidable de participación de vascos y navarros, muy destacados todos ellos, al servicio de la monarquía hispánica. También sobresalieron muchos hombres de religión. Empecemos por el universal San Francisco Javier, de quien su mayor biógrafo, el jesuita José María Recondo, aseguró que no había indicio alguno de que fuera vascoparlante, a pesar de las leyendas desvergonzadas de los panvasquistas que lo presentan como un nacionalista avaldalet. Otros hombres de religión: Bartolomé de Carranza, arzobispo que vivirá el concilio de Trento; Martín de Azpilicueta, de Barasoy, jurisconsulto, catedrático y canonista, fallecido en Roma y uno de los grandes docentes universitarios de la época; el gran mecenas de las artes y beato Juan de Palafox y Mendoza, de Fitero, arzobispo en Puebla, en la Nueva España, en México, y en Burgo de Osma; Tiburcio de Redín y Cruzat, guerrero en África y el Mediterráneo, marino militar en el Caribe y el Atlántico; y finalmente, en un giro fascinante, capuchino e impulsor de la extensión de la orden capuchina por África y otros territorios. Cipriano Barace, de Isaba, misionero jesuita, mártir en Bolivia, y cuyo nombre, por méritos propios en favor de las tribus aborígenes, preside hoy una fundación de orientación antiglobalización. Más hombres de armas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Pues empecemos por uno de los mayores ingenieros al servicio de las armas de la monarquía hispánica, el roncalés Pedro Navarro. Marcos de Isaba, primer y principal escritor de los tercios de Flandes. Antonio de Leiva, gobernador de Milán. Sancho Martínez de Leiva y ladrón de Guevara. Marino y militar al servicio de Carlos V y Felipe II. Jerónimo de Allanz Garro y Javier de Gendulain, defensor de la frontera española frente a los franceses en el siglo XVII. Martín de Redín, virrey de Sicilia y gran maestre de la Orden de Malta. Francisco Ignacio de Mencos Allanz de Navarra y Arbizu, uno de los grandes protagonistas de la Guerra de Sucesión, nada menos. El gran ingeniero militar, natural de Lumbier, Silvestre Abarca y Arnal, Manuel de Lirio y Portal, teniente general de la Real Armada y virrey del Reino de Nueva Granada y del Perú. Ya en el dramático y terrible siglo XIX, pues por mucho que busquemos no encontraremos protonacionalistas vascos ni nada parecido. Tampoco el carlismo concentró, para bien o para mal, toda la vitalidad navarra. Empecemos recordando al gran Francisco Escocimina, católico templado, héroe de la Guerra de Independencia, patriota liberal, monárquico leal y nada menos que mariscal del Reino de España. Otro gran navarro del siglo XIX, que es posible que a algunos de ustedes les sorprenda, a otros ya sé que no, pues otro gran navarro fue el fundador de la Guardia Civil, Francisco Javier de Girón de Ezpeleta, segundo duque de Ahumada, quinto marqués de las Amarillas y, sorpréndanse, 11º descendiente del emperador Moctezuma. ¿Se imaginan ustedes la reciente historia de España sin la existencia de la Guardia Civil? ¿O la realidad de sus pueblos? ¿O la convivencia de sus gentes en pueblos y en el campo? Sería inimaginable. Traigamos a colación también la influencia del modelo del duque de Ahumada y de la Guardia Civil en tantos cuerpos armados de diversas naciones hispanoamericanas. Me pregunto, y les pregunto, ¿cabe mayor fusión de miembros hispánicos en una sola persona? Recordemos también, en el siglo XIX, a Nazario Carquili, diputado moderado en Cortes, terrateniente gracias a la desamortización, no podía ser perfecto, y fundador de una ganadería de toros bravos. A quienes les gusten los toros, ¿cuántas de las ganaderías de la historia de la fiesta nacional son descendientes de estas ganaderías de nuestro Nazario Carquili? Bien,
Navarra tampoco Navarra estuvo ausente en el destino de España en el siglo XX. De manera que mientras nuestros hermanos vascos, concretamente pues, Ramiro de Maeztu y Monseñor Vizcarra, redescubrían e imaginaban la hispanidad, pues dos navarros participaban junto a otros dos españoles en el vuelo del Plus Ultra, la primera gran hazaña de la historia de la aeronáutica española, uniendo ambas orillas de habla española del Atlántico Sur. Así, el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda Miqueley, de Estella, Navarro, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el sargento mecánico Pablo Rada Ustarro, de Caparroso, Navarro también, partieron el 22 de enero de 1926 del muelle de la Calzadilla en Palos de la Frontera, con destino a Buenos Aires, donde arribó su hidroavión el 10 de febrero. De entonces procede una jota muy popular durante décadas que decía: Franco llevaba el volante, Ruiz de Alda lo guiaba y al compás de los motores, Rada la jota cantaba. Una letra, la de esta jota, que sin duda continúa horrorizando a nacionalistas vascos inapartarras, a navarristas acomplejados y a buenistas pasotas. No en vano, en aquel Plus Ultra confluyeron un republicano masón, un futuro falangista, un ulterior comunista, quienes amaron a su patria española desde la pasión, la fidelidad a su pueblo, su vocación militar y un formidable espíritu aventurero. Por ello no lo reconocen y por ello quieren que su memoria sea olvidada. Podríamos terminar aquí, pues espero modestamente haber cumplido mi misión, pero no quiero que se pueda concluir que esa energía navarra ya se extinguió sin dejar apenas rescoldos. Todavía en el siglo XX, a finales, también con participación navarra, el Atlántico fue testigo de nuevo de otra gesta aventurera, de otra gesta hispánica, en esta ocasión marítima. Es como a bordo de la Niña Segunda, una réplica exacta de la carabela con la que Cristóbal Colón descubriera el Nuevo Mundo, 11 tripulantes partieran desde el puerto de Palos de la Frontera el 19 de septiembre de 1962, con el objeto de replicar en todos los detalles el primer viaje de Colón, tanto en recorrido como, esto es lo interesante, en medios materiales. La propia nave, candiles de aceite, sexante, barriles de agua y alimentos similares a los que llegó Colón. Bien, pues esta expedición estaba comandada por el comandante Carlos Etayo, natural de Pamplona, voluntario requete y, finalizada la contienda, oficial de la Armada Española. Bueno, pues tras no pocas vicisitudes, algunas bastante dramáticas, lograron llegar a la isla de San Salvador el 25 de diciembre de 1962. En los años posteriores, el capitán Etayo realizaría diversos viajes y, nutrido de idéntico espíritu aventurero y amor a Hispanoamérica, volvería a transitar el Atlántico. Todavía en 1992, con 71 años, capitaneó la Niña Tercera, atravesando de nuevo el Atlántico, como decíamos, con ocasión de los actos conmemorativos del 5º centenario del descubrimiento de América. Es por aquellos años, pero ya en el plano intelectual, en 1987, que viera a la luz un libro titulado Defensa de la navarridad, declara resonancias maeztuanas, recuerden, defensa de la hispanidad, obra del notario y escritor pamplonés Javier Nagore Yarnoz, también voluntario en el requete, en el que recopilaba algunos de sus cientos de artículos doctrinales y periodísticos alrededor de la foralidad de Navarra, su identidad española y el significado de la unidad patria, es decir, un trasunto navarro de la doctrina hispanista de Maeztu. Otros navarros que protagonizarían otras gestas y acapararían planas periodísticas de la actualidad, siguiendo otro cariz, y durante muchos años fueron el mejor ciclista español de todos los tiempos, calificado como modelo de sacrificios y de saber ganar, Miguel Indurain Larraya, natural de Villava, así como el rejoneador de toros, Pablo Hermoso de Mendoza, natural de Estella, y su inseparable caballo Cabancho. Mencionemos por último dos aventureros que siempre se reconocieron vasco-navarros, a saber, el gran deportista y periodista Miguel de la Cuadra Salcedo y Gallarre, y su sobrino Telmo Aldá de la Cuadra Salcedo.
personas para siempre asociadas, entre otras muchas aventuras, a la Ruta Quetzal, que permitió que más de 7.000 jóvenes españoles entre 1979 y 2016 vivieran en primera persona la civilización hispánica en sus famosos circuitos americanos de 45 días. Hemos visto hasta aquí cómo Navarra estuvo bien presente en los orígenes de las Españas a lo largo de la Reconquista. Después de 3 siglos de dinastías francesas y a principios del XVI, Navarra selló la unión peninsular de la monarquía hispánica, incorporándose a la españolización y cristianización de todo un nuevo mundo. Pero Navarra nunca ha sido una realidad al margen de la historia, de los cambios culturales, de las modas y del ejercicio del poder político, de sus violencias y de sus coartadas ideológicas. Es por ello que viene sufriendo el impacto de las diversas ideologías de la modernidad y de la posmodernidad en la que nos encontramos. Uno de cuyos efectos más visibles ha sido la progresiva y rápida pérdida de densidad del pueblo cristiano que imaginó, alimentó y proyectó el fuero en su fusión con España. De hecho, un efecto del profundo y acelerado cambio antropológico y social que vienen experimentando las gentes navarras viene siendo la disolución del concepto central de la navarridad, la libertad, con la que empezamos hablando al principio. De esta manera, progresivamente, ya no será el bien común el objetivo final y unánime de nuestras gentes, sino un autónomo avance científico, el lucro personal, un obsesivo crecimiento económico, la radical autonomía individualista o la construcción nacional vasca. El nacionalismo vasco es inconcebible sin Navarra, donde, pese a todo, siempre ha sido minoría también hoy. Y es que Navarra le puede proporcionar al nacionalismo vasco una historia distorsionada y falsificada, eso sí, y espacio, territorio. Una coartada histórico-política desde la que estructurar una soberanía vasca ya en construcción y también con el concurso de unos fueros desnaturalizados. En los tiempos de la transición española a la democracia, buena parte del nacionalismo panvasquista se radicalizó en extremo, acreditando una sorprendente capacidad camaleónica, asimilando primero el marxismo-leninismo, el feminismo radical después, el pensamiento crítico, hasta la teología de la liberación, el ecologismo holístico, el pensamiento woke recientemente. Es decir, todas las contraculturas eclosionadas de los franceses y californianos mayos del 68. Pues con tales mimbres se viene desplegando el nacionalismo vasco, al que podríamos caracterizar de marxismo táctico, comunitarismo contracultural, oportunismo político, nacionalismo estratégico siempre. Una poliédrica criatura sociológica, una comunidad identitaria militante a modo de religión de sustitución, únicamente fiel a sí misma, quien no ha tenido escrúpulo alguno en asesinar conforme sus objetivos estratégicos y tácticos a cientos de españoles, también a muchos navarros, porque el nacionalismo vasco sí es una construcción identitaria, pero que se basa ante todo en el odio a España, al español y al hispánico. A día de hoy, al constituir Navarra objetivo determinante del proyecto político nacionalista vasco, su futuro es incierto. Pero hay que decirlo claro, sin Navarra como sin Vascoña, España no existiría. Y es que Navarra no puede autoconcebirse sin España, salvo aplicándole dosis letales de terror, de violencia política y de ingeniería social, tal y como viene sucediendo a manos del nacionalismo vasco en su conjunto desde hace décadas y mediante múltiples recursos y tácticas. Mal que les pesa a los panvasquistas, Navarra participó plenamente en la empresa española, en los campos de batalla de Europa, en la organización de las Américas, llegando a las mismísimas islas Filipinas. Economistas, militares, ingenieros, escritores, docentes, universitarios, mecenas de las artes, gentes de la cultura, hombres y mujeres de religión, aventureros, políticos, al servicio de su patria chica y de la patria grande, de su fe, de su pueblo y de su rey. Por ello estamos aquí, para recordar a nuestros muertos, a nuestros héroes y nuestros anhelos de ayer, de hoy y de siempre. ¡Viva España! Y muchas gracias. Bueno, supongo que
Después de las cosas que ha dicho Fernando Vaquero Oroquieta, entenderéis por qué le presionan tanto y por qué les fastidia tanto las cosas que está diciendo. A mí me gustaría que pensáis por un momento si toda esta información que ha dado y todos estos datos que ha dado lo supiera la gente que está votando a Bildu en Navarra. O sea, su concepción de la identidad navarra cambiaría por completo. Y esa es la razón por la cual gente como Vaquero Oroquieta es tan vilipendiado allí. Porque les está recordando lo que son, su grandeza. Y eso es lo que pretendemos con este congreso. Pretendemos darles datos que pueden cambiar su historia. Y ahora vamos a hablar de algo. Muchas gracias, Fernando. Vamos a dar paso a la próxima.